Bien, hay algunas cosas que ocurren porque tienen que ocurrir. La mayoría de las cosas ocurren en la vida diaria de un pueblo, de una persona, de una familia, pero también hay cosas que ocurren por situaciones especiales. Por ejemplo, hace unos días nos propusimos en estos 4 años tratar todos los problemas del país, pero no hacerlo en una forma conjunta porque son tantos y muchos de ellos lo decimos y los repetimos, están dentro de nuestra idiosincrasia. Hay cosas que no van a cambiar. Y hay cosas que vivimos pidiendo que otros las resuelvan, que somos nosotros los que tenemos que resolver. Hablamos de los diferentes temas que nos toca tratarle en la medida que las cosas vayan ocurriendo. Educación. El tema haitiano, inmigración. El tema de tránsito, transporte. El sistema de partidos. Las reformas. Los empresarios, los comerciantes, los importadores, los productores, la economía global, la economía local, la economía privada, la economía estatal, los países hegemónicos que tienen que ver, queramos o no, con nosotros. Estados Unidos, Europa, China. Los mercados, Venezuela, petróleo, política, partidos aspirantes a ser gobernantes y el Estado como principal productor, como principal pagador, como el principal empleador y por tanto la esperanza de todo aquel que no tiene esperanzas. Conseguirse un empleo en el gobierno. Las divisas, la balanza de pagos, los dólares que producimos y los dólares que consumimos, el presupuesto, cómo estructurarlo, impuestos, préstamos, ahorros, reducción de personal, pero ahí mismo viene empleo y desempleo, combustibles, salud, que vamos a tratar el tema hoy, suplidores del Estado, narcotráfico y economía subterránea que depende de actividades ilegales, poder que han obtenido personas que nunca debieron tener poder que lo tienen y que naturalmente se relacionan con personas que están dentro de la economía y que no lo pueden evitar. Productos nacionales y productos importados. Todas esas cosas nosotros tenemos que tratar de digerirlas y de hacer que las personas que nos siguen por lo menos lo entiendan, porque entenderlo es el primer paso. Decía Toñito Saglulo, un psiquiatra dominicano, que el primer paso positivo de un enfermo mental es entender que está loco.
cuando ya comienza a tomarse la medicina, es un avance. Hay que entender la situación de nosotros. Decíamos que educación no es el 4%, que educación no es la fusión de educación superior, la Secretaría de Educación, Deportes, Cultura. No es solamente eso, es que los primeros 6 años es la mamá y el papá, el primer maestro que tenemos. El que nos enseña a vivir y el que nos enseña cosas es el maestro. En el tema de la medicina es muy complejo. Particularmente después de haber soñado desde mi infancia querer ser un doctor en medicina, lo logramos en 1964. ¿Qué tú quieres ser? Doctor. ¿Por qué? Porque en los primeros años de nuestra vida conocimos 3 médicos en nuestra infancia. 3 médicos que eran médicos en pasantía en el cercado y ellos eran los que se encargaban de la salud de ese pueblo. El doctor Gil, el doctor Mateo, el doctor Garib, que no era médico, no fue a la universidad, pero lo nombraron en salud pública porque no había suficiente personal médico en el país para ser médico sanitario de cada pueblo. El juez de paz del pueblo no era abogado, era un tío de Francisco Alberto Camaño que se llamaba Sócrates de Ñó, porque en una época no existían suficientes profesionales para atender eso. Y nos enamoramos de esa profesión de médico. Pero desde ese tiempo hasta hoy, que podemos hablar de 80 años, hace unos días cumplimos 60. Dejamos de ejercer hace 30 años, 35. Y llegamos a una conclusión que es muy difícil para mí confesarla. La única forma de ofrecer servicios médicos más o menos satisfactorios, porque tampoco resuelve el problema total, pero es la que más se acerca a la solución, es la socialización de la medicina. El principal oponente a eso es el médico. Dice, ¿y yo cómo voy a vivir? Con un sueldo del Estado. El Estado te da un sueldo y te da un trabajo y una función, y tú tienes que llenarla. Pero entonces yo no puedo ser rico. No puedes ser rico, pero el Estado te da tu casa, te educa a tus hijos y te permite ir a los congresos cada año. Y la socialización de la medicina no es un invento. Cuando tú, por ejemplo, ves al doctor Mena que viene aquí, presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, y tú analizas el negocio de una clínica, que te dicen, cuando llega un paciente, si no deposita $500,000, no lo aceptan. Eso es lo que se dice.
Pero ¿y por qué es así? ¿Por qué? Porque un paciente, cuando lo ponen en cuidado intensivo, cuesta 10,000 pesos diarios. Solamente el estar en intensivo y lo que implica el cuidado. Ahora, eso no lo puede hacer una clínica privada, porque entonces, si lo despacha a un hospital, hasta lo pueden someter. Pero vamos a ver el día a día de esa clínica. El paciente llega a una consulta. Ese consultorio no es de la clínica. Es una consulta del médico que tiene su consultorio en la clínica o que fue referido a esa clínica. El paciente le hacen una serie de análisis de laboratorio. La clínica no es la dueña del laboratorio. Es Amadita o es Referencia o es Patria Rivas. Se le indica una radiografía, una tomografía, una resonancia. La clínica no es dueña ni de esos equipos ni de esas imágenes. Es otra empresa. Les recetan una medicina. La clínica no es dueño de la farmacia, ni dueño del laboratorio, ni fabricante, ni investigador del producto. ¿Qué es lo que le toca a la clínica? A la clínica le toca la hotelería, una habitación un día por 1,000 pesos diarios, en que un hotel cobra $100 diarios y en la clínica por 1,000 pesos diarios o 2,000 pesos diarios le dan las 3 comidas, le hacen un historial clínico, lo atiende la enfermera, lo visita un médico y lo único que cobra es eso. Pero a fin de año, esa clínica, por esa habitación, tiene que pagar impuestos al Estado. Si tiene beneficios, tiene que pagarlo. Sala de operaciones. El cirujano que opera cobra sus honorarios, no la clínica. El anestesiólogo cobra sus honorarios, no la clínica. ¿Qué le queda a la clínica? Una suma por el uso de la sala de operaciones. ¿Y la habitación? El cuidado intensivo, pero la clínica tiene que pagar la edificación, el alquiler o la compra, la seguridad, la emergencia, el personal de enfermeras y de limpieza, los servicios públicos, agua, luz, teléfono, impuestos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es algo que no se va a hacer, porque el sector pasó a ser un negocio y la presencia de SENASA con los dos sistemas, sistema subsidiado y sistema contributivo, nos enseñó a nosotros que es la única solución que hay es universalizar lo que está haciendo SENASA. ¿Qué pasa? Que hay unos super especialistas
que dice, yo no cojo los honorarios de SENASA, ni de las ARS, porque yo cobro por una consulta 5,000 pesos, porque yo tengo que ver 10 pacientes para ver 50,000 pesos, porque 50,000 pesos, 20 días al mes, son 1,000,000 de pesos. Y ese médico tiene dificultades, aún así. Señores, el otro día nos llegó una noticia de una muchacha psiquiatra que veía 5 pacientes psiquiátricos a 5,000 pesos diarios y se suicidó. 25,000 pesos diarios. No pudo comprar el consultorio, no pudo comprar una casa, no podía comprar un carro. Pero los médicos son unos abusadores. No, es que tienen que vivir. Ayer le contábamos nosotros a un médico que se sentó aquí, que en el parque Braulio Álvarez, que no sé cómo se llama ahora, en lo que es la 27 de febrero, ahí, por cerca del Huacal, Juan Pablo Pina, estaba limpiando los zapatos, joven yo, y vino un médico que trabajaba en el psiquiátrico y tenía su consultorio ahí en lo que era el Amado García Guerrero. Creo que era el doctor Brugal, y limpió los zapatos y le pagó al limpiabota. ¿Sabe lo que dijo el limpiabota? Cuando recibió el pago, ese hombre no parece médico, porque él esperaba del profesional un pago adicional a la altura de lo que era un médico, tiene que pagar un poco más. Entonces, eso choca con un problema. Tú no le puedes pedir a los médicos que sean, ¿cómo se llama el médico venezolano ese que es un santo? Gregorio Hernández, ni un padre Villini. Tienen sus necesidades. Entonces, estaba contando Michelle ahorita, y esa es una forma que él me dice en el aire y me lo dice en privado, que papá, los tiempos no son iguales. Seguro que no son iguales. ¿Cómo van a ser iguales? Si cuando yo entré a la universidad la edad promedio era 54 años y hoy es 84, 74, ¿no es lo mismo? Entonces, la medicina, cuando entra en la receta, nada más la receta, tú tienes que ver. A veces el médico tiene que cogerle un porcentaje al laboratorio clínico por haberle mandado al paciente. Tiene que cogerle un porcentaje a las imágenes por haberle referido al paciente. Tiene que recetar una medicina que él tenga interés en ese medicamento. Y hasta un estudio también. El estudio, esto que estoy hablando, una imagen, lo que sea. Pero no lo cubre el seguro. Pero la clínica no le da comisión a los médicos que operan. Entonces, esa es una materia pendiente que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver alguna. ¿Usted sabe lo que vamos a ver pronto? Nosotros vamos a ver pronto que nos entreguen en el consultorio un frasquito amarillo que diga tomarse 3 veces al día. Y no te van a decir que es un genérico. Como lo hacen en Estados Unidos, así. Como hacen en Estados Unidos, porque ellos llegaron ahí ya. Y un mundo aparte para el que tiene cuarto. Pero la medicina, la única forma se nace una forma de socialización que está incompleta, le falta todavía 500,000 de habitantes. Pero ellos no me quieren aceptar cuando yo les digo que ellos lo que han hecho es sustituir al hospital. ¿Qué hacía el paciente que no tenía nada? Coge para allá. Va al hospital.
¿Qué hacía el paciente? ¿Qué hace el paciente ahora que no tiene nada? Va al sistema, no contributivo, no, al subsidiado. Ajá. Entonces es un regalo político. Y tú te extrañas que entonces Salud Pública tiene un presupuesto que está pidiendo que suba, pero la Seguridad Social tiene otro presupuesto. Y yo me pregunto, atención primaria, que es la entrada. Una mujer tiene 2 faltas de su menstruación, sospecha que está embarazada y va a un centro de atención primaria y le dicen, tiene que hacerse una prueba de embarazo, está positiva. Ya esa mujer es paciente de ese centro de atención primaria durante 8 meses. A los 8 meses, ese centro la refiere a un centro de maternidad que puede ser público o privado. El que ella elija y el que ella tenga cobertura. Si esa mujer tiene un seguro privado de Humano, de Universal o de Senasa contributivo, a ese centro le dan 500 pesos por esa consulta. Esos 500 pesos le quitan el 10%, recibe 450. Cuando esa paciente, en vez de ir a un centro de atención primaria privado, va a un hospital y enseña su tarjeta, el hospital le cobra los 500 pesos, pero los 500 pesos no se los dan a los médicos. Los médicos los paga el Estado. El alquiler del local lo paga el edificio Marcelino Vélez Santana. Los análisis son del hospital. Las imágenes son del hospital. Y además del presupuesto que le da Salud, le entran esos 500 pesos, que no se lo descuentan los impuestos a ese hospital. Entonces, el otro hospital, el otro centro de atención primaria, que tiene médicos locales, agua, luz, teléfono, alquiler, y le tiene que dar 50,000 pesos al médico de sueldo. No puede competir con el hospital. Sencillamente no puede competir. Y el hospital no te dice lo que hace con esos 500 pesos. Entonces, le dan una receta a un paciente. Y ese paciente va a la farmacia y averiguan si esa farmacia está afiliada al sistema de seguridad social o las ARS no pueden tener farmacias, ni pueden tener clínicas, ni pueden tener consultorios, ni pueden tener médicos. Lo único que administran es fondo. Por eso digo, porque ya el resto lo saben los médicos, que es imposible que funcionen los dos sistemas en forma paralela. Imposible. Existe otra modalidad y es que los laboratorios, las imágenes y los laboratorios farmacéuticos, buscando más beneficios, ya no se conforman con venderle una tomografía, un tomógrafo a una clínica, sino que ellos dicen, no, yo te lo voy a poner
vamos a hacer un centro diagnóstico. Y le dan algo al médico, pero ellos son los dueños. En fin, el laboratorio dice, si me compras los reactivos, te pongo los equipos. Diálisis, si me compras el kit, te pongo el equipo. Ese es el negocio más desastroso que nosotros podemos tener. Pero no tenemos otro. No tenemos de otro. Porque la única solución es que el Estado coja a los 5,000 o 10,000 médicos que dan servicio y dice, doctor, ¿cuánto es que usted quiere ganar? No, yo lo que quiero es mi casa, educar a mis hijos y tener los derechos que tienen todo el mundo. Ok, usted tiene garantizado eso. Usted me tiene que garantizar a mí ver 10 pacientes todos los días. Y si es cirujano, hacerme 2 cirugías diarias durante 20 días al mes. Le garantiza al que lo va a hacer un buen nivel de vida a cambio de que el país entero tenga. No se va a resolver nada por el camino que va. Será cháchara, todo será cháchara. Nosotros ayer tuvimos un economista que dice que el Estado debe de eliminar 2 cosas. Todas las exenciones que tienen empresas que no pagan derecho, y mucha gente no sabe de qué está hablando. Estamos hablando de que si tú tienes un proyecto turístico, tú puedes traer todo de fuera, construir tu hotel, amueblarlo, equiparlo y no pagar derechos por nada. Y durante un tiempo no pagar impuestos para incentivar que hagan muchos hoteles. Lo mismo pasa con los generadores. Si tú estás dedicado a generación, tú puedes traer lo que tú quieras. Pero eso tiene sus bemoles. Y es que posiblemente un proyecto turístico necesite 300 aire acondicionados y traiga 600. Entonces decía el Señor, quitarlo todo. Pero también añadió, quitar todos los planes sociales. No bono luz, no bono gas, no 1,000 pesos, no desayuno escolar, nada que sea, ningún comedor. Dice, ¿cómo va a ser? Dice, los cuartos que te ahorras con los impuestos que estás quitando, se lo das directamente a las personas para que no necesiten limosna de comida y de bonos, porque va a subir el nivel de vida. Entonces, y tú me estás hablando de un país desarrollado. Dice, sí. Porque aquí no falta ya ningún tiempo para que a las remesas le pongamos impuestos. Es muy poco lo que falta para eso. Entonces, con respecto a la salud, y volvemos, lo que se ha cambiado es una parte del show. Y como decía aquí William Hanna cuando conversaba con el doctor Ortiz, decía, doctor, la salud no tiene precio, es lo más preciado que uno tiene, pero tiene un costo. Y cuando tú llegas al sitio, lo primero es que tú ves que hay luz. Esa luz no es gratis. Te recibe una muchacha, esa muchacha tiene un sueldo. Viene una enfermera y te arregla los pies y tiene un sueldo. Y cuando va a salir hay un guardián
afuera en seguridad y tiene un sueldo. Entonces, el doctor no te puede dar un servicio gratis, ni tampoco a tu posibilidad, porque tiene un mínimo de gastos. No es una pendejada lo que se está viviendo. Y todo esto, en la medida que la población aumente, el problema aumenta. De eso se va a hablar todos los días. Y seguiremos hablando de cosas que no tienen solución. Cuando tú coges educación y dices, son los papás los primeros, no te lo aceptan. Son los maestros y los maestros son los cuartos. Cuando tú coges la medicina, lo mismo. Cuando tú tomas migración, eso no tiene solución. Ese señor que lo pusieron ayer, amigo mío, ese señor, lo primero que le voy a decir es que hoy baje a las 9 y baje al patio de migración, al terreno del Agua Luz Angelita, y cuente cuántas guaguas hay ahí, cuántas camionas hay dañadas, que es en la que recogen las personas en los lugares, que cogen aproximadamente 40 haitianos, y cuando se van a dirigir al centro de Jaina, en el camino van negociando con esos haitianos, le quitan medio sueldo y llegan 10 a Jaina. De esos 10 que llegan a Jaina, cuando se montan en el camión para llevarlo a la frontera, 2 llegan a la frontera porque ya los otros encontraron quien le lleve el dinero que tienen que pagar. Con eso, ¿cómo que se llama el nuevo director? Luis Lee Ballester. Lee Ballester. No vas a poder resolver nada. No vas a poder resolver nada. Porque es una estructura. Una estructura que la única solución que hay es, la única solución, son 2. Número 1, que los planes de control natal y de control poblacional que tienen los organismos con nosotros lo impongan en Haití. Que en Haití no hay controles natales. Ahí paran todo lo que le dé la gana. Número 2, desarrollar Haití en Haití. ¿Cuánto cuesta desarrollar Haití en Haití? Y que Francia, que se robó Haití, y Canadá, que se ha aprovechado de Haití, y Estados Unidos, que no quiere haitianos, que solucionen el problema haitiano. No, que lo solucionen los dominicanos, que lo dejen pasar para allá y lo metan en su presupuesto. El que se está ahogando no puede salvar ahogados. Ahora, tan pronto están aquí, porque lo dejamos entrar, tenemos que darle asistencia. Si lo dejaste entrar a tu casa, tienes que darle comida y dónde dormir. O impedir que entren a tu casa. No, yo no lo quiero aquí, en la frontera. Pero ponerse a dar show con un disparate de muro que no ha servido para nada ni va a servir nunca, porque la gente no entra por el muro, entran por la puerta. Entonces, es allá que hay que hacer industria, hacer hospitales y hablar con la clase política para que esas tribus se pongan en el siglo XXI, que tienen un problema, porque si fuera una sola tribu, pero son por lo menos descendientes de 10 o 12 tribus con las mismas costumbres,
Comer gato, comer perro y comer galletitas de tierra no es un deporte, es una necesidad. Y nos burlamos de ello. Ahora, si lo dejaste entrar, tienes que atenderlo. Ahorita decía, no pagan seguridad social, pero pueden ir al Ministerio de Trabajo. Va al Ministerio de Trabajo y si va a un tribunal, te cantan bingo. Porque es una aberración lo que ha sucedido con las migraciones. Así es que el que esté esperanzado, que la mano dura de un militar va a consistir en que van a llamar a Luis Ballester y decir, mira, tu función es esta, y eso es lo que tú tienes que hacer. Y él va a hacer lo que le digan. Va a hacer lo que le digan. Porque todo funcionario y todo presidente, por más malo y por más bueno que sea, quieren hacer una buena función. De eso vamos a hablar todos los días se va a hablar de eso, pero un tema diferente cada día.